Misterios al atardecer ha llegado. Una puerta a los enigmas, a los temas más insospechados y a la buena música en Los Andes 99.5 FM para toda Lima Sur y aún más allá. En la conducción, Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a Misterios al atardecer. 99.5 Los Andes, Lima Sur, se encuentra con Misterios al atardecer. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al atardecer. Hoy Viernes Santo, un día de reflexión, día también de inamovilidad social, de acuerdo a las disposiciones de nuestro gobierno. Y ya que estamos seguramente todos dentro de nuestras casas, bueno, habrá algunos que trabajan en actividades que no pueden detenerse, ni siquiera en estas circunstancias, y estarán laborando. Y quiero agradecerles muy especialmente a ustedes por estar en compañía de Misterios al atardecer en este Viernes Santo. Generalmente el programa se transmite los lunes y miércoles de 6:30 a 8 de la noche. Sin embargo, por esta semana, el lunes no se transmitió y sí se transmitió el día miércoles en el horario mencionado. Y asimismo estamos saliendo ahora, Viernes Santo, de 6:30 a 8. Y los quiero invitar también mañana, que habrá un programa especial, Sábado Santo, de 7 a 8:30 de la noche. Asimismo, es probable que en siguientes días estemos anunciando un cambio de horario. Eso todavía no lo determino. Estoy estudiando la situación, pero es probable. Lo anunciaré igualmente en el programa de mañana si es que se convierte en un hecho, porque como les reitero, mañana Sábado Santo o Sábado de Gloria, que también se le conoce, igualmente voy a estar a través de las ondas de Los Andes 99.5 con una edición especial de Misterios al atardecer de 7 a 8:30 de la noche. Es Viernes Santo en Radio Los Andes con Misterios al atardecer y su amigo Fernando Chapi Martínez. Continuamos aquí con Cristian Figueroa desde Puerto Rico e Ismael Barba desde Andalucía, España, para hablar sobre la figura de Jesús de Nazaret y los momentos que tradicionalmente en el mundo cristiano se conocen como la Semana Santa, pero desde la perspectiva del gran libro azul, la quinta revelación, el libro de Urantia. Pues bien, Ismael, quisiera que nos comentes, porque en Semana Santa, pues obviamente, me imagino que también en otros países, pero aquí en Perú es muy común que pues las televisoras, quizá menos que en años anteriores, programan películas sobre la vida de Jesús, ya unas que tú sabes que las vas a ver siempre, y la gente está muy atenta a este tema. Es toda una atmósfera, ¿no? Si no estuviéramos en pandemia, también habría gente que el día de ayer, el día jueves, hubiera hecho el tradicional recorrido de las 7 iglesias. Pues se dice que 7 es el número ligado a la divinidad según el cristianismo, y entonces se recorren 7 iglesias. Hay una serie de tradiciones muy, muy interesantes y algunas también un tanto extremas, como la que hay en Filipinas, donde hay personas que hacen pues el Viernes Santo una representación de la crucifixión, pero crucificándose realmente. O sea, hay de todo en el orbe cristiano, ¿no? Desde creencias pías y hasta cierto punto benévolas y pues que ayudan a canalizar los sentimientos espirituales de la gente, hasta otras que son un tanto más extremas al otro lado del mundo, ¿no? Pero entre todo esto surge, por supuesto, la figura de Jesús de Nazaret. Ismael, de una manera así para que lo entendamos los oyentes, quien habla y los que lo vayan a escuchar y ver después. ¿Quién es, según el libro de Urantia, Jesús de Nazaret? ¿Por qué encarnó? ¿Y cómo es que su vida termina de esta manera, su vida terrenal y su posterior resurrección se lleva a cabo? Sé que es una pregunta muy amplia, pero amplio es el programa y el tema es capitalmente importante. Ismael, tú primero y de ahí nuestro amigo Cristian, por favor. Bueno, en el libro Urantia se nos dice que Jesús de Nazaret pertenece a una jerarquía espiritual llamada hijos creadores,
que son unos seres espirituales de la categoría hijos paradisíacos, que son creados por un pensamiento del Padre y por un pensamiento del Hijo Eterno. El Padre Universal sería Dios en este caso, y el Hijo Eterno sería el primer ser que Él creó. Jesús no pertenece, como nos dice el cristianismo, Jesús no pertenece a la tercera Trinidad. En el cristianismo se dice que sí, pero en el libro anciano se dice que no pertenece a la segunda Trinidad, sino que es otro ser que pertenece a la segunda Trinidad, llamada el Hijo Eterno. Sin embargo, Jesús es como una sola gota de agua, porque Jesús es como el Padre y el Hijo hecho carne para las criaturas. Son como una sola gota de agua en un océano, ¿no? Volviendo al tema de los hijos creadores, están destinados a gobernar un universo local. Un universo local en este caso sería como una galaxia, ¿no? Entonces, los hijos creadores están destinados a gobernar las civilizaciones de esa galaxia, y crean a las civilizaciones de esa galaxia con unos seres espirituales que son como sus hijos, llamados portadores de vida, que son los que se encargan de crear la vida con un plasma llamado plasma de la vida, y que la insertan en los mundos, y que hace como un tipo, los portadores de vida hacen como un tipo de proceso del plasma de esa vida, y la vida va evolucionando en nuestro planeta, ¿no? Pero para que el Hijo Creador tenga plena soberanía en su universo local, se necesita encarnarse 7 veces como sus criaturas, ¿no? En este caso se tiene que encarnar como un hijo como un Melquisedec, como un hijo Lanonandés, como un serafín supremo, como un ser mortal ascendente, como un ser mortal de estado morontial, como un ser humano y como un hijo material. En este caso lo he dicho un poco desordenado, pero que lo voy a decir otra vez, ¿vale? Sería como un Melquisedec, como un hijo Lanonandés, como un serafín supremo, como un hijo material, como un ser humano ascendente, como un ser morontial humano, y como un ser humano común y corriente a todos los demás, ¿no? Entonces, esos son los 7 otorgamientos que tiene que realizar Micael. En este caso, un Melquisedec es un ser espiritual de emergencia hacia los mundos evolutivos, que son los que se encargan de proteger la fe de los seres humanos, de las civilizaciones planetarias, ¿no? Los hijos Lanonandés son los que se encargan de gobernar los mundos del universo local, de nuestra galaxia, ¿no? Los serafines supremos son los que se dedican a acompañar a los hijos paradisíacos en sus misiones autootorgadoras. En este caso, Micael de Nevado acompañó como serafín supremo a un hijo instructor trinitario en un mundo. El cuarto sería un hijo material. Los hijos materiales son los Adanis y las Evas, que son unos seres espirituales que se encargan de mejorar genéticamente las razas humanas. El sexto sería un ser humano de estado ascendente, que es un ser humano que está en cierta evolución espiritual ya harta, un poquito ya harta. Y la sexta sería un ser morontial, que son como los seres humanos. Cuando resucitamos, estamos en un estado morontial, que es un estado intermedio entre la materia y el espíritu. El séptimo y último autootorgamiento sería un ser humano común y corriente, que somos pues los que estamos aquí, ¿no? Entonces, los Micaeles, antes de que cumplan sus séptimos autootorgamientos todos, están supervisados por los uniones de los días, que son como sus hermanos mayores, y hasta que no cumplan sus 7 autootorgamientos no se le da la soberanía completa a su universo local.
En este caso, Micael de Nevadón, que es un hombre cósmico, representativo en nuestro mundo, en la revelación, pues se encarnó como Jesús de Nazaret en nuestro mundo, porque vio a nuestro mundo muy mal, porque la misión de Adán y Eva habían fallado y había sido la traición de Caligaste, de nuestro príncipe planetario, que era un colamandes. Los príncipes planetarios pues son seres espirituales que se dedican a gobernar los asuntos intelectuales, morales, económicos, políticos de nuestro mundo, ¿no? Pues debido a eso, pues Caligaste traicionó al planeta y se unió a la rebelión de Lucifer. Entonces, debido a eso, Micael de Nevadón decidió encarnarse en este mundo para ayudarnos, y también porque en este mundo se adquiere cierta comprensión de la imperfección, porque Micael de Nevadón, los hijos paradisíacos, pues son seres perfectos y ellos no comprenden la imperfección hasta que la viven. Entonces, este mundo sería perfecto para Micael, era perfecto para Micael encarnarse, porque tenía cierto grado de imperfección que podía servirle para comprender cómo somos los seres humanos, ¿no? Entonces, por eso se encarnó en nuestro mundo, y su revelación del Padre no solamente fue hecha para nuestro mundo, sino que fue también hecha para todas las civilizaciones de nuestra galaxia. Entonces, cuando fue impuesto su muerte, no fue de forma, como dice el cristianismo, no fue de forma, como afirma el cristianismo, no fue de forma destinada, sino fue que los hijos rebeldes, que en este caso Lucifer y todos los seres espirituales rebeldes que se unieron a su rebelión, le impusieron ese destino para asesinarlos, ¿no? Entonces, también fue debido a que los fariseos y las personas religiosas de dogmatismo extremo pues lo consideraron un blasfemo y decidieron acabar con su vida, ¿no? Entonces Jesús no escapó de ese destino, lo enfrentó porque él sabe que solo los cobardes huyen, y decidió enfrentarse a ese destino, ¿no? Entonces él se enfrentó a ese destino y resucitó al tercer día, y se le apareció a los apóstoles al tercer día en una forma morontial, porque él no resucitó de carne y hueso en su mismo cuerpo, porque ese cuerpo que tenía Jesús, el cuerpo material, fue evaporizado por el gobierno espiritual. Él resucitó en un estado morontial. Entonces, cuando se le hizo aparición a los apóstoles, se le fue instruyendo muchísimas cosas hasta que al final se le apareció por última vez, dio su último discurso y dejó en su mano el evangelio a sus apóstoles. Excelente, Ismael, has hecho un resumen fantástico sobre quién es Micael de Nevadón, esta personalidad cósmica, este hijo creador, que en última instancia es pues el soberano, el dios de nuestro universo local, llamado Nevadón, ¿no? Es una clase de seres que se llaman los Micaeles, y que encarnó aquí como Jesús de Nazaret después de haber tenido otras 6, llamémosle, encarnaciones, aunque quizá el término no esté bien utilizado, porque eso significa carne y hueso, encarnación, ¿no? Y lo hizo, digamos, en instancias espirituales de otras criaturas que él tiene, como tú has mencionado, como la Nonandek y otros más, que pues para nosotros son invisibles, no son personalidades espirituales. Y ya lo último que él necesitaba para ser efectivamente, ¿no? para ya tomar las riendas totales del gobierno de su universo, o sea, de donde vivimos nosotros, fue la encarnación que tuvo aquí en este planeta que él eligió para tal fin, ¿no? Y bueno, en todo, nos dice el libro de Urantia que en todo el universo conocen la historia de Jesús de Nazaret, conocen escenas como por ejemplo la traición de Judas, ¿no? Y se menciona también en el libro de Urantia que Judas no es solamente que aquí su nombre hasta se puede utilizar como un insulto o como una forma de decirle traidor a otro, sino que en los distintos mundos de este universo, pues su nombre se repudia básicamente hasta el día de hoy, ¿no? O sea que si bien Jesús perdonó
como él dijo en su último momento de vida en la cruz, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Distinto es digamos, en las instancias inferiores, ¿no? O sea, las otras humanidades obviamente ven este acto como una cuestión horrorosa, lo que hizo Judas, la traición, la crucifixión, e incluso nos dice el libro de Urantia que a nuestro planeta, cuyo nombre cósmico sería Urantia, pero también lo conocen con el sobrenombre de Planeta de la Cruz, porque solo aquí ocurrió un hecho tan como digo, tan horrendo, tan brutal, que es que vino el Dios del universo y terminó siendo matado de la manera más cruenta que pudo haber existido y existe, ¿no? Entonces es todo un tema, y además de este hecho de la crucifixión y posterior resurrección, hay algunas cuestiones que se desprenden, ¿no? Por ejemplo, en el cristianismo actual existen grupos que dicen que quieren unirse al sufrimiento de Cristo, o sea, ven en el sufrimiento de Cristo, en las escenas de la pasión y muerte, prácticamente una vía de conexión con Dios, ¿no? Y han surgido distintos grupos a lo largo de la historia, pues, que se azotaban. Incluso en el pasado hubo un grupo en las iglesias orientales, sobre todo en la zona de Siria, cuando eran países cristianos, antes del surgimiento del Islam, que se llamaban, por ejemplo, los locos por Cristo. Los locos por Cristo eran unos personajes que, para humillarse a sí mismos y unirse con esto, matar el ego, diríamos ahora, ¿no? En estos tiempos de terminologías nueva era, para matar su yo y unirse humildemente a Cristo y ser vilipendiados, iban por los pueblos haciéndose pasar por locos, y la gente obviamente los trataba mal, los echaban, los botaban, y ellos con eso decían que estaban uniéndose a cómo Cristo fue maltratado. O sea, había una serie de cosas, o grupos que utilizan silicios y otras herramientas, o por ejemplo en Filipinas, que ocurre esto, que en Semana Santa, no sé si ahora, pero hasta hace años atrás, había gente que realmente se crucificaba o cosas así para unirse al sufrimiento de Cristo, ¿no? O sea, se ha entendido quizá mal este concepto hasta el punto de llegar a ser dañino para algunas personas, ¿no? No digo que para todas, a otras las moverá piedad, las moverá a quizá darse cuenta de que deben obrar mejor porque ni más ni menos que un Dios ha dado la vida por ti. Pero bueno, hay de todo. Con nunca mejor dicha la frase, hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Nunca mejor dicha. Cristian, ¿qué nos puedes decir respecto a este concepto que hay por parte de ciertos grupos que ven en el hecho de la muerte y la resurrección de Cristo, no solo, obviamente, la esperanza de la resurrección, que es maravilloso, ya hablaremos de eso en un ratito, sino que se queden en la muerte de Cristo, ¿no? Que el propio símbolo del cristianismo es una cruz con un crucificado, ¿no? O sea, y que incluso tienen este concepto que digo, ¿no? De unirse al sufrimiento de Cristo como si eso fuese una experiencia casi mística. ¿Qué opinas de esto, amigo Cristian? Sí, fíjate, yo pienso que es que están anclados en la idea de que así como recibieron la salvación, ellos quieren como que recompensar a Jesús por lo que hizo por ellos. O sea, creen que Jesús le está reclamando de que así como hizo por ustedes, ¿qué va a ir ustedes a hacer por mí? Entonces, están tan anclados en creyendo de que si hacen eso, están llegando a Jesús y yo pienso que es un sentido de culpa que tienen, porque la religión cristiana o ciertas sectas dentro de ella aún promueven la idea de que nosotros somos culpables de la muerte de Jesús. O sea, y todo se centra en la muerte de Jesús. Somos culpables y tenemos que hacer un ritual particular, sea la Santa Cena, sea estos rituales que hacen en la Iglesia Católica, los más extremistas. Entonces, es una forma de perpetuar los ritos antiguos a los dioses, donde las personas tenían que sacrificarse, torturarse por los dioses para que ellos se calmaran. Entonces, es como un intento de perpetuar la idea del sacrificio. O sea, fíjate, a pesar de todo, a pesar de que Jesús, o la idea de Jesús era que se sacrificara para terminar con todos los sacrificios, es increíble que aún lo tienen que seguir repitiendo. O sea, no quieren dejarlo ir. Entonces, ¿cómo lo siguen repitiendo? Con todos estos rituales que dicen que el pan simboliza el cuerpo de Cristo y
literalmente Jesús está ahí cuando tú comes ese pan, estás comiendo literalmente el cuerpo de Cristo. O sea, son muchas ideas que están centradas en perpetuar la idea del sacrificio. Y esto es algo que incluso los profetas del Viejo Testamento lucharon contra eso. De que lo que Dios quería era lealtad, no sacrificio. Entonces ellos siguen ahí con el sacrificio y es difícil de sacarlos de ese mundo, porque es que no ven una mejor alternativa, y eso nos pasa a todos. O sea, cuando nosotros éramos parte del cristianismo, no veíamos alternativa mejor a eso, y eso era lo más grande para nosotros. Entonces, a medida que pasan los años, se van enfocando tanto en eso, que al final, cuando tal vez encuentren algo mejor, tal vez lo ven como algo diabólico, como una herejía, como una blasfemia a Dios. Entonces, pienso que es una forma ya de alguna manera obsoleta para seguir tratando de agradar a Dios, porque es que hay tantas cosas buenas que uno puede hacer para agradar a Dios. Hay rituales más positivos, o sea, convertir ese ritualismo de la Santa Cena así fijo por una cena comunitaria como que de Jesús. O sea, es que tiene que ser la idea buscar siempre algo mejor, pero ellos no quieren. O sea, la religión no quiere cambiar porque piensa que si cambia van a perder su identidad. Ahí está todo este ritualismo, todas estas creencias son su identidad. Entonces, al querer quitar una de estas piezas, ellos piensan que van a perder la identidad. Y pienso que como tú, o sea, hay que ir, nosotros como lectores, o sea, tenemos que ir tratando de llevar estos conceptos de forma respetuosa y de tal manera que sea un interés, que sientan que es una mejor alternativa, pero no impuesto, porque si lo imponemos así, toma, tienes que aceptar esto, entonces van a pensar que es una amenaza, y va a ser peor, o sea, van a reaccionar negativamente. Entonces pienso que hay que llevar, ¿cómo se dice? Mejores conceptos, que es lo que hacía Jesús. Jesús vino a este mundo a presentarnos una visión perfeccionada, una visión ampliada de lo que los antepasados vieron en parte. Y de esa misma forma la revelación hace lo mismo, tenemos que hacer lo mismo. No intentar destruir lo que se tiene, sino elevarlo de alguna manera. Uno puede elevar el concepto del sacrificio de Jesús de otra forma diferente, el concepto de Mesías, el concepto de la Santa Cena, todas esas cosas se pueden elevar. Yo pienso que ese es nuestro trabajo para que exista cierta evolución. Así es, Cristian. Ahora de lo siguiente que quisiera hablar es ya trascendiendo el hecho en el que bastante gente se queda, que es la terrible muerte física de Jesús de Nazaret. Hay textos apócrifos, por ejemplo, que intentaron explicar a la gente qué era lo que había ocurrido en ese famoso, como dice el credo católico, murió, descendió a los infiernos, subió a los cielos, ¿no? Que es un credo que creo que todos hemos recitado si hemos sido católicos en el pasado, ya sea en la escuela, en la iglesia, o en nuestros momentos de oración y adoración personal, ¿no? Entonces, sobre descendió a los infiernos, ¿no? Que es una creencia temprana del cristianismo, que es básicamente la explicación que se da a dónde estuvo el Jesús espiritual después de la muerte en la cruz hasta su resurrección, esos 3 días. Entonces, por ejemplo, hay un texto muy, muy antiguo que es el Evangelio de Nicodemo. En él se describe con pelos y señales, como se dice, ¿no?, a un Jesús que desciende a un infierno bajo tierra y tiene una especie de pugna con 2 seres, uno llamado la furia y el otro que sería Satanás, ¿no?, que tratan de cerrar las puertas del infierno para que él no entre, porque una vez que él entrase, se llevaría a todos los antiguos muertos que estarían retenidos ahí a la espera de su redención, ¿no? Y se los lleva finalmente y la gente empieza a ver a los resucitados, y son 2 personajes que nos narra este texto apócrifo, Carino y Leucio, que se presentan en una sinagoga y testifican, dicen: nosotros estábamos muertos, hemos visto esto y hemos resucitado porque Cristo nos... Es un relato espectacular. No digo que sea verdad, simplemente digo que es una magistral manera, ustedes pueden buscarlo en internet o en libros de evangelios apócrifos como el Evangelio de Nicodemo, y ahí está el descenso de Cristo a los infiernos. Es increíble, ¿no?, cómo lo narra. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente se pregunta, ¿no?, ¿qué pasó
ese espacio. Esto es lo que genera en realidad el cristianismo. Genera, bien llevado, amor genuino hacia Jesús, amor genuino hacia Dios. El propio libro de Urantia habla bien del cristianismo. Justamente Ismael me compartió una cita que a mí me encanta, en la cual se dice esto, ¿no? Pero justamente este amor te lleva a querer saber mucho más de lo que está en la Biblia sobre Jesús, porque cuando tú quieres, digamos, a una persona y más aún a tu Dios creador, pues evidentemente vas a querer saber más y más de él, progresar en su conocimiento. ¿Qué pasó con Jesús de Nazaret en ese tiempo entre su muerte física en la cruz y su gloriosa resurrección? ¿Dónde estuvo él? Según el libro grande. Bueno, en algunos apócrifos y en algunas Biblias se dice que Jesús estuvo en el infierno liberando almas, ¿no? Entonces, sin embargo, el libro Urantia nos dice que Jesús, en su tiempo de que murió y fue resucitado, él estaba dormido simplemente, o sea, estaba en un sueño, y cuando fue resucitado despertó de ese sueño. En este caso, cuando Jesús estaba muerto, Gabriel ordenó a sus huestes celestiales, a las que a él le servían, que hicieran la evaporación del cuerpo de Jesús para que el cuerpo de Jesús en el futuro no levantara idolatría, ¿no? Entonces lo vaporizaron y se fueron. Luego el ajustador del pensamiento de Jesús, que es la chispa divina del Padre que vive en todos nosotros. Sin embargo, Jesús tenía un ajustador del pensamiento personalizado, que es un ajustador del pensamiento pues más avanzado que el que nosotros tenemos. Ese ajustador del pensamiento se fue hacia las esferas espirituales, hacia Jerusalén, que es la capital de nuestra parte de la galaxia donde vivimos. Se fue a Jerusalén y el ajustador del pensamiento hizo un discurso muy bonito que conmovió a muchos seres espirituales. Gabriel también hizo otro que conmovió mucho, y en esa misma época donde Jesús estaba entre resurrección y muerte, se levantó, vamos a decirlo así, se materializó un monumento en memoria de Micael, en memoria de Jesús, de Micael en la Tierra, ¿no? En nuestro planeta Urantia. Es un monumento que tiene el aspecto de Jesús, tal como fue en la Tierra, como estuvo aquí, y tiene tallado en su parte inferior en memoria de Micael en Urantia, o en memoria de Micael como estuvo con Jesús de Nazaret en Urantia, ¿no? Entonces, es como un tributo que le hicieron a Micael de Nevadón. Entonces, cuando le hicieron ese tributo, cuando le ajustaron el pensamiento, dio ese discurso, y Gabriel también dio otro discurso, pues entonces se resucitó Jesús en el primer mundo de estancia. Eso dicen los reveladores, los reveladores especulan de que Jesús de Nazaret resucitó en el primer mundo de estancia, y por eso hay un monumento ahí en su nombre, en su memoria. Y cuando resucitó, fue directamente al paraíso, se fue al paraíso ya como un dios, porque ya no necesitaba ningún transporte seráfico ni nada que lo transportara, porque él ya era un dios en su estado espiritual. Entonces se fue al paraíso y el Padre Universal le dio la soberanía completa de su universo local Nevadón. Entonces, cuando eso pasó, pues Jesús se dirigió directamente, le pidió al Padre que instruyera por última vez a sus apóstoles. El Padre se lo concedió y fue a Urantia, a nuestro planeta, a instruir por última vez a los apóstoles. En esa época también fue la cuarta dispensación en nuestro mundo. Bueno, una dispensación porque no sabemos cuántas hubo en nuestro mundo. Fue una dispensación donde resucitaron las almas que tenían poca espiritualidad, y resucitaron en grupo, que es una dispensación como una resurrección en grupo,
de las almas que han tenido poca espiritualidad o que han tenido una fe intelectual, que no tienen una fe verdadera, ¿no? Entonces resucitan en masa. Gabriel mandó en ese tiempo que todos los dormidos se despertaran y todos los seres humanos que se guardaban en la dispensación pues fueron despertados en forma morontiana. Bien, quizá una distorsionada versión de esto que ocurrió, ¿no? Según el libro de Urantia, de que muchas almas que estaban dormidas, muchos seres humanos que estaban descansando, esperando, como tú dices, la dispensación, o sea, una resurrección, o sea, pasar a los llamados mundos de estancia, es decir, a los mundos que hay después de la muerte física, en progresivamente se va pasando de uno a otro, digamos, de ser más, estar en lo que se llama el estado morontial, ¿no? O sea, entre lo físico y lo espiritual. Progresivamente, conforme avanzas, pues vas siendo más espiritual y menos carnal, vas haciéndote, dirían, más de luz, ¿no? En el sentido de ser más puramente espíritu. Entonces, quizá este concepto de esas almas poco avanzadas que fueron, pues, resucitadas, despertadas y trasladadas ya al primer mundo para que empiecen esta ascensión, llamémosla así, esta ascensión espiritual, es lo que después se tergiversó y fue, como en este Evangelio de Nicodemo y otros textos, considerado como una resurrección de la carne, o sea, como que esos seres resucitaron de alguna manera en la tierra e inmediatamente de alguna manera fueron llevados hacia el concepto de cielo o de paraíso que se tiene en el cristianismo y también en otras religiones como el judaísmo y el islam, ¿no? Puede haber sido esto, pero bueno, más allá de eso, hay también, y les resultará muy interesante a los oyentes, un objeto físico. Ya cuando digo objeto físico ya te estarás imaginando por dónde voy a ir, que algunos biblistas, e incluso hay una especialidad llamada la sindonología, y autores, por supuesto, que no son ni siquiera cristianos, como JJ Benítez y otros, que han llamado a este objeto como un testigo de la resurrección, o como un as bajo la manga de Dios, ¿no? Como aquello que, muy bien, por un tema de evitar idolatría y muchas cosas más, no existe el cuerpo físico de Jesús de Nazaret tras su muerte, porque fue volatilizado, por así decirlo, según el libro de Urantia, por entidades espirituales, una muestra de respeto, pero dicen que en ese proceso, al parecer la síndone, la sábana que lo cubría, de alguna manera con esa energía irradiada quedó impregnada con la maravillosa y perfecta imagen que ahora vemos en la Catedral de Turín en Italia, ¿no? Y que ha suscitado ríos de tinta a favor, en contra. Unos dicen que es como una prefotografía, otros meten hasta a Leonardo da Vinci, otros hablan de intervención alienígena, o sea, se dice de todo, ¿no? Otros dicen que es una falsificación medieval, otros dicen que es demasiado perfecta para hacer algo, digamos, fabricado por mano humana, y más aún en siglos anteriores. ¿Tú qué opinas de esto, Ismael? ¿Y nos dice el libro de Urantia algo respecto a este objeto que al parecer quedó atrás tras la resurrección? Bueno, la sábana santa, en este caso se llama así, ¿no? Yo pues prefiero en este caso quedarme imparcial porque no sé si es real o no. Es muy misteriosa, la verdad, pero yo prefiero como quedarme imparcial si es real o no, porque uno de los consejos que le dio Emmanuel a Jesús es que no dejara objeto o imagen de él cuando se encarnara, porque podría podría fomentar la idolatría, ¿no? Entonces yo prefiero como quedarme como un poco imparcial. No sé si será real o no, pues si algún día se descubre que es real, pues entonces yo tendré que pensar en ese sentido que a lo mejor las huestes celestiales dejaron eso como una prueba de que eso existió, porque en este mundo pues hay mucho materialismo, hay mucho secularismo, ¿no? Entonces eso sería como una prueba de que Jesús existió, ¿no? La otra posibilidad es que Jesús, o sea, que la Semana Santa sea falsa,
No creo que sea de Leonardo da Vinci, porque hay pruebas de que no era su estilo, ni que él hizo eso, ¿no? Pero si se trata de una falsificación, pues entonces tendría que concluir de que en efecto Jesús o Emmanuel siguieron la orientación de que hasta el final de que no se dejara imagen o objeto alguno de Jesús, ¿no? Lo que pasa es que, si, como he dicho antes, si es real, pues entonces uno supone de que ese plan cambió y se dejó ese material para que las personas de este futuro que estamos ahora viviendo supiéramos de que Jesús existió realmente. Así es, y de ser así hubiera cumplido su objetivo, porque hay personas incluso de ciencia que han analizado la síndone. Por supuesto, aquí, que esto es algo que quien desee lo puede buscar en internet, existió un fechado radiocarbónico en la síndone que dio hace bastante tiempo atrás el resultado, al parecer demoledor, de que la sábana santa estaba fechada en la Edad Media. Pero de ahí también surgieron otros temas, ¿no? Muy aparte de la rareza, que no se encuentra pigmento que parezca formar la imagen, que incluso tiene características similares a las de un negativo fotográfico. Cuando le tomas una foto y el negativo de esa fotografía es como un positivo, que algunos también hablan de que tiene una cierta tridimensionalidad, o sea, una serie de datos bastante extraños para tratarse de una pintura, y que no lo puedes encontrar pues en pinturas ni anteriores ni tampoco actuales. Entonces lo que decían era que el fechado no podía ser correcto porque se tomó una muestra de una parte que en realidad era un remiendo medieval y no era la tela original, porque hubo una serie de incendios, incluso intentos de destrucción intencionada hacia esta reliquia, ¿no? Entonces, por ahí ha pasado de todo. Y también antes no estaba como ahora, tras un vidrio, y solamente se realizan las ostensiones, o sea, las muestras al público cada muchos años, ¿no? Sino que antes estaba ahí, que la gente en su piedad pues la tocaba, la abrazaba, incluso desde el momento que ya eran sus primeros tiempos, porque hay algunas muestras incluso pictóricas de que se hablaba de por lo menos de una parte de la sábana santa, de la parte del rostro, en iconografías orientales muy anteriores a la Edad Media. Pues con la invasión del Islam y todo, se dice que esto habría pasado de Edesa, que está en la actual Siria, ¿no?, a, digamos, hacer un tránsito por distintos países de la cuenca mediterránea, Constantinopla, etcétera, hasta acabar finalmente, ya avanzados los siglos, en el actual Italia, ¿no? Entonces ahí ha habido una manipulación de todo tipo, y se dice también que se encuentran restos de este tránsito en el polen, ¿no? Porque ahí encuentras polen de Palestina, de la actual Turquía, de Francia, de Italia, de especies que son endémicas de esa zona, cosas muy concretas. Entonces hay cosas bastante extrañas, y eso es lo que dicen, ¿no? Que hacerle un fechado radiocarbónico está bien difícil porque es un objeto pues que ha sido manipulado, entonces no nos podemos guiar por eso. Que, como digo, incluso hasta existen institutos de sindonología, o sea, que se especializan en la sábana santa para que vean el grado de extrañeza que muestra esto, y ha habido científicos que estaban ahí pues desde una perspectiva no solo no cristiana, sino incluso atea, y han terminado siendo cristianos, o por lo menos creyendo en la realidad de esto y en la realidad de la resurrección de Jesús, porque dicen que no se pueden explicar cómo es que existe ni siquiera lienzo, sino ese sudario, o sea, un sudario, pero con muchos ahora quizá ya no empleen el término y lo emplean casi como un nombre propio, es una mortaja, es un traje de un difunto, ¿no? El tema de la resurrección, ¿cómo es cuál es el simbolismo que nos cuenta el libro de Urantia respecto a la resurrección de Jesús? Hay un simbolismo evidente,
que incluso lo capta el cristianismo y todo, que es el asegurarnos de que no todo acaba aquí, que no solamente pues con nuestro deceso material finiquita, con nuestro último hálito, con nuestro último aliento de vida finiquita todo, sino que hay algo más allá, que hay una esperanza tras el aparente fin de lo que podemos ver materialmente, ¿no? Desde la perspectiva del libro de Urantia, e incluso me atrevería a decir también desde tus propias reflexiones, ¿cuál es el significado de la resurrección de Jesús? ¿Por qué Jesús decide volver tras la muerte, resucitar gloriosamente? O sea, no fue un cuerpo físico propiamente, sino en el tipo de cuerpo que nos esperaría a nosotros tras el fallecimiento, lo que el libro de Urantia llama un cuerpo morontial, o sea, un cuerpo glorificado, un cuerpo entre lo físico y lo espiritual. ¿Por qué él tuvo que hacer ello? Si ya tenía la soberanía de su universo, había cumplido la voluntad del Padre Universal, ¿qué es lo que se esconde tras el hecho de la resurrección, estimado amigo? Bueno, en el libro antes se nos dice que Jesús resucitó en una forma morontial, que es un estado intermedio entre lo material y lo espiritual. También se nos dice en el libro antes que en el estado morontial Jesús dio instrucciones más extensas, como más ampliadas, de las instrucciones que le dio Jesús a los apóstoles en la última cena. Le dio instrucciones de cómo se tenían que dirigir al mundo, dónde deberían viajar, qué debían hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aparte de eso, Jesús se le apareció a los apóstoles para evidenciarles que Él era el Hijo de Dios. Es como una evidencia de que Él era un Hijo de Dios. También para evidenciar de que existe vida después de la muerte, que no es la muerte lo que se acaba, que existe una vida después de la muerte. Entonces, yo creo que es eso porque Jesús se le apareció a los apóstoles para las instrucciones que van a hacer cuando prediquen el Evangelio, para evidenciar de que Él era el Hijo de Dios y para evidenciar de que hay vida después de la muerte. Eso sería en concreto, digamos, el motivo o los motivos por los que Jesús decide resucitar. Además que Él también se dice que previamente ya lo había anunciado a sus apóstoles y que además Él había resucitado, aunque de manera carnal, es decir, con un cuerpo físico, con un cuerpo que igual después iba a pasar por el fallecimiento. Por ejemplo, a Lázaro, ¿no? En el libro de Urantia se nos dice que esto fue un hecho real, un hecho que dejó pues a todos maravillados ante el poder del Hijo de Dios, cuando su amigo Lázaro muere y pues él decide, digamos, detener ese proceso, revertirlo y que él salga de la tumba. Y después obviamente Lázaro falleció por causas naturales, ¿no? Pero en el caso de Jesús sí se trató de una resurrección gloriosa, ¿no? Con un cuerpo que anticipa el que nosotros tendríamos una vez que pues nos llegue el momento del deceso y ya estemos en otra instancia, ¿no? Pero una diferencia interesante es que en el libro de Urantia se nos dice claro que Jesús como Dios de nuestro universo tenía, o incluso tuvo que pedirle permiso al Padre Universal, o sea, al Dios de todos los universos, ¿no? Para poder volver por aquí, darles unas instrucciones, tener unos días más de convivencia con sus apóstoles y después no ascender de repente, como dice el cristianismo, no la ascensión a los cielos, sino sencillamente partir hacia, digamos, hacia los mundos espirituales delante de sus apóstoles, ¿no? Después de darles su bendición y sus instrucciones, ¿no? Y alentarlos, y este es el punto de partida, el pistoletazo de partida del cristianismo, junto con lo que ocurrió después en Pentecostés, cuando, que Jesús también ya lo había anunciado, desciende sobre los ahí reunidos en el aposento alto, como también se conoce, de la casa de los Marcos, el espíritu de la verdad, ¿no? El espíritu de la verdad que los confortó, y esos son los puntos de partida ya del cristianismo como la religión que surgió sobre las enseñanzas de Jesús y también sobre los hechos de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y justamente, Ismael,
Eso creo que va a ser el colofón perfecto para esta conversación. El espíritu de la verdad. Generalmente en las Biblias lo que encontramos es que en Pentecostés lo que descendió fue el Espíritu Santo, así se le llama, el Paráclito que había sido anunciado por Jesús, el confortador, el ayudante, ¿no?, sobre los reunidos, ¿no? En aquella ocasión, e incluso se nos ilustra, yo lo estaba viendo dibujado en el techo pintado, mejor dicho, muy bonito, en parte del techo de la catedral de una ciudad del norte del Perú llamada Trujillo, como llamitas de fuego, ¿no? Porque así se dice, que eran como pequeñas llamas de fuego sobre las cabezas de los ahí presentes, que además se dicen empezaron a tener un don de lenguas, empezaron a hablar en otros idiomas, y que yo estoy hablando según el relato bíblico, ¿no? Y que entonces por ahí había gente que pasaba y escuchaba y decía, qué maravilla, yo soy persa y escucho en persa, yo soy árabe y lo escucho en árabe, yo soy romano y lo escucho en latín o en griego, en fin, ¿no? Entonces, y que de esto incluso han salido grupos, con todos los respetos lo digo porque yo he sido parte de un grupo de la Renovación Carismática cuando era adolescente, así que lo sé, en los cuales he hecho toda una teología del tema del descenso del Espíritu Santo y del hablar en lenguas, ¿no? Y de incluso facultades curativas, los dones del Espíritu y todo esto. ¿Qué nos dice el libro de Durantia respecto al descenso de lo que denomina el Espíritu de la verdad en Pentecostés, que viene siendo en realidad el punto final de todo este tema de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús aquí en nuestro mundo? El Espíritu de la verdad es el Espíritu de mi carne nevador, que fue derramado sobre toda carne en el alma de todo aquel que decida hacer la voluntad del Padre, ¿no? En este caso, todos los seres humanos poseen Espíritu de la verdad mentalmente, pero en el alma solo lo poseen los que renacen del Espíritu. Dijo el Maestro Jesús que si nosotros no renacemos del Espíritu, es decir, consagrarnos a hacer la voluntad del Padre, somos rama muerta que no producen frutos, que el Padre arrancará esa rama de sus raíces y sus frutos estarán podridos, y eso no. Entonces, el Espíritu de la verdad fue como un consorte, como una especie de consolador, ¿no?, hacia los creyentes. También es como una especie de guía que hace que los creyentes descubran la verdad, descubran las revelaciones que el Padre y sus hijos nos están dando, ¿no? Y hace que nosotros, al descubrirla, sintamos regocijo, ¿no? También facilita la llegada de los ajustadores del pensamiento, y es como ya he dicho anteriormente, es como una guía para los creyentes, para que cuando descubran la verdad a través de esa guía se regocijen y sepan que están ante una revelación de Dios. O sea, podemos decir que el Espíritu de la verdad en realidad es, digamos, como un indicador de si estás yendo por buen camino en la búsqueda de hacer la voluntad del Padre, en la búsqueda del conocimiento sobre Jesús. Lo digo porque, como te menciono, este episodio de Pentecostés es tomado como punto de partida para algunas teologías que hay en distintas iglesias cristianas, y que están ligadas a hechos presuntamente espectaculares, ¿no? Como te digo, el caer al piso, recibir sanaciones, hablar en lenguas ininteligibles o supuestas lenguas que no son la propia, tener visiones. Hay todo un tema ahí que ha salido de esto, porque se confunde quizá, o se usan como sinónimos el término Espíritu de la verdad con Espíritu Santo, que es el que se le atribuyen este tipo de situaciones, de sucesos, ¿no? Que también las explicaciones para estos sucesos pueden ser muchas y nos llevarían, digamos, muy lejos en la conversación, pero ¿cómo narra el Pentecostés el libro de Durantia? ¿Narra estos sucesos supuestamente de las llamitas de fuego, del don de lenguas? Yo sé que no, pero sé que tú lo puedes contar mejor.
No, para nada, porque el espíritu de la verdad es un circuito de Micar de Nevadón. Es un circuito cósmico que es como una conexión que nosotros tenemos con Micael, con Jesús, ¿no? Y es nada más que es un tipo de conexión con un tipo de circuito. Entonces, el espíritu de la verdad no puede hablar porque no es una persona, no es una personalidad espiritual, es un circuito de Micael. Entonces, todos aquellos que afirmen que hablan con el espíritu de la verdad, que el espíritu de la verdad le ha dicho esto, le ha dicho lo otro, son personas que están totalmente delirando. Lo primero, que las canalizaciones, como nos dice el libro antes, son estados puramente del subconsciente. Entonces, todos aquellos que quieran canalizar o quieran contactar con algo y vean cosas raras, y esas cosas son totalmente personas delirantes, porque un ser espiritual va a contactar con un ser humano por voluntad del Padre, pero no va a cumplir con caprichos humanos. Ajá, y tampoco entonces tendrían interferencia, digamos, en actos como supuestas curaciones ni demás, ¿no? O sea, según el libro Durantia, claro, digamos que a diferencia de esta discusión que ha habido entre distintos grupos cristianos, ¿no? Hay grupos cristianos que son unitaristas, y que dicen que el Espíritu Santo, que lo equiparan al Espíritu de la verdad, en realidad es sencillamente la fuerza activa de Dios, ¿no? Por ejemplo, esto lo dicen los testigos de Jehová, los propios unitaristas, etcétera, y la creencia, digamos, ampliamente mayoritaria del cristianismo, que es que el Espíritu Santo es una tercera persona de la Trinidad. Yo creo que ahí hay una cuestión entre lo que el libro Durantia llama el Espíritu Infinito, ¿no?, con el Espíritu de la verdad, y es como que los amalgaman y los hasta cierto punto vuelven uno, en el caso del cristianismo. O sea, yo siempre he pensado que la Trinidad cristiana es algo así como el concepto de Trinidad verdadera que da el libro Durantia, pero en una versión bastante simplificada, ¿no?, para mentes humanas, porque para poder hacerlo más comprensible, pero que también tiene ciertas cuestiones que no son tan exactas, ¿no? Bueno, entonces no sé si desearías agregar algo, Ismael. Bueno, en lo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es la tercera Trinidad, es el Espíritu Infinito, quien es como se llama precisamente la tercera personalidad de la Trinidad del Paraíso, se llama el Espíritu Infinito. El Espíritu Santo no pertenece a la Trinidad, a la tercera personalidad de la Trinidad, sino que es un circuito cósmico de la ministra divina, que es la consorte o la pareja espiritual de Micar de Nevadón, ¿no? El Espíritu Infinito sería realmente la tercera personalidad de la Trinidad, que es el que crea esos circuitos cósmicos de conexión con Dios y de conexión con los hijos paradisíacos. ¿Y qué puede hacer en nosotros el Espíritu Santo, el verdadero Espíritu Santo, el que viene, como tú dices, de la consorte? Habrá algunos que pues se queden pensativos, pero es que según el libro Durantia, los Micaeles, o sea, los hijos creadores de Dios, los dioses de los distintos universos, como Jesús de Nazaret, que en su, digamos, existencia espiritual sería Micael de Nevadón, tienen una contraparte, digamos, de energía que aquí le llamaríamos femenina, ¿no? Algo, por decirlo en términos más humanos, mejor dicho, ¿no? Entonces, este Espíritu Santo que provendría de su consorte hacia nosotros, ¿qué efectos podría producir en los seres humanos, o qué efectos produciría en nuestro mundo material? Pues el Espíritu Santo, en el libro Durantia, se nos dice que la presencia del Espíritu Santo, pues en este caso, es la presencia de la hija creativa de nuestro universo local, que es la consorte de Micar de Nevadón. Y dice que aumenta, el libro Durantia dice que el Espíritu Santo aumenta su efectividad en satisfacción y espiritualización de la vida interior de aquellos mortales que más completamente obedecen la guía divina. Esto se encuentra en el documento 34, sección 5. Se nos dice también que la presencia del Espíritu Santo, de la hija del universo, del Espíritu Infinito,
del espíritu de la verdad del Hijo del universo, del Hijo eterno y del ajustador espíritu del Padre del paraíso, en un mortal evolucionado .e, denota simetría del ministerio y dotes espirituales y condiciona a tal mortal para comprender conscientemente la fe, el hecho de la filiación de Dios, el espíritu en el hombre. En este caso, el Espíritu Santo lo único que hace es aumentar su efectividad en la satisfacción y espiritualización de la vida interior de aquellos mortales que más completamente obedecen la guía divina, como he leído en el documento 34, apartado 5. O sea que este sería, según el libro de Urantia, mejor dicho, esta sería la manifestación y la forma de actuar del verdadero Espíritu Santo, llamémosle así, según el libro de Urantia, por supuesto, con los respetos que merece los puntos de vista del cristianismo. Interesante. Muchas gracias, Ismael. Pues este ha sido un programa de Viernes Santo desde la perspectiva del libro de Urantia. Y nada, quizá quieras decir algo más, Ismael, o invitar para la próxima conferencia internacional gratuita totalmente que va a haber a través de internet de la Asociación Urantia Internacional. Sí, es una conferencia que se va a hacer el 24 y el 25 de abril, que se trata de una especie de Urantiatón, en donde va a haber muchas conferencias, muchos estudios, muchos talleres. Es una conferencia, son muchas conferencias las que hay en ese Urantiatón, como una especie de Urantiatón, ¿no? Se va a estudiar muchísimas cosas, se va a hacer conferencias de muchos temas del libro Urantia y muchísimas cosas en torno al libro Urantia, ¿no? 24 y 25 de abril, sí. El sábado y el domingo. Así es, Ismael, el 24 y 25 de abril, sábado y domingo, es esta conferencia internacional sobre la ciudadanía cósmica. ¿Qué es la ciudadanía cósmica? ¿Qué es ser un ciudadano del cosmos? Y ustedes se pueden registrar gratuitamente a través de la dirección register.urantia.org.pe, register.urantia.org.pe, que es de la Asociación Urantia de aquí de Perú, que son, por decirlo así, los anfitriones. Y cuando digo los anfitriones, es pues porque esto iba a ser una conferencia o un congreso físico, si no fuese por todas estas limitaciones que ahora nos pone pues la actual situación sanitaria, ¿no? Iba a desarrollarse en Urubamba, en la región Cusco, en el Valle Sagrado de los Incas, y pues ahora va a ser de manera virtual, lo cual en cierto modo también hace que se pueda llegar a más gente, ¿no? Porque no todos iban a poder viajar a Urubamba, a Cusco, pero virtualmente, al menos a través de estos medios, de los medios virtuales, se podrá llegar a más personas, ¿no? Y me comentan por ahí que ya se está batiendo algunos récords de gente que se está inscribiendo. Los cupos son limitados y les sugiero que se inscriban ya, si es que les interesa este tema, ¿no? La ciudadanía cósmica, fíjense ustedes. Estimado Ismael, entonces con esto hemos finalizado este tema en particular. Muchas gracias. Gracias a ti, Fe, por invitarme. Amigos, continuamos con Misterios al Atardecer, ya con lo último, en esta edición de Viernes Santo. Quédense ahí. Accede al texto íntegro de la Quinta Revelación, el libro de Urantia, en urantia.org/es. Buena música en Misterios al Atardecer.